En la región de Galaad, una zona al este del río Jordán, conocida por su paisaje montañoso y árido, surgió un hombre destinado a convertirse en uno de los mayores profetas de la historia de la humanidad. En los días oscuros de la historia de Israel, cuando la apostasía y la idolatría contaminaban la tierra, Dios eligió a un hombre para llevar su mensaje de juicio y esperanza al pueblo. Este hombre era Elías, un profeta cuyo nombre se convirtió en sinónimo de coraje y fidelidad. Elías recibió una palabra del Señor para el rey Acab de Israel. El Señor envió a Elías con un mensaje de juicio y advertencia. Elías dijo a Acab: «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Fueron las palabras proféticas que Elías pronunció con autoridad delante del rey Acab. Estas palabras resonaron en el palacio como un desafío directo a la autoridad del rey y a la influencia de los dioses paganos que adoraba. Ante esta declaración profética, Acab se puso furioso y se sintió amenazado. Después de entregar el mensaje al rey, Elías recibió una instrucción especial del Señor. Debía ir al arroyo de Querit, al este del río Jordán, donde encontraría refugio y provisión divina. Sin dudarlo, Elías obedeció la voz de Dios y partió hacia el arroyo. Allí, junto al arroyo de Querit, Elías experimentó la provisión milagrosa de Dios. Por la mañana y por la tarde, los cuervos venían y le llevaban pan y carne, asegurando su sustento en medio de la sequía y la escasez. Esta manifestación del cuidado divino demostró la fidelidad de Dios hacia aquellos que le servían con devoción y obediencia, incluso en tiempos de dificultad y prueba. Así, en la soledad del desierto, bajo la sombra de la mano protectora de Dios, Elías comenzó su ministerio profético, confiando en la providencia divina y preparándose para los desafíos y las victorias que vendrían en los días venideros. En medio del árido y desolado paisaje de Israel, el profeta Elías, enviado por Dios, caminaba con determinación hacia la ciudad de Sarepta. Sus pasos resonaban en el suelo seco, mientras el sol ardiente iluminaba el horizonte. La sequía había extendido su manto de devastación sobre la tierra, y el hambre se había apoderado de la gente. Al llegar a las puertas de la ciudad, Elías se detuvo y buscó con la mirada a alguien que pudiera proveerle alimento y refugio. Sus ojos se posaron en una mujer que recogía leña en las afueras. Era una viuda, con el rostro marcado por la fatiga y la preocupación. Con voz firme pero amable, Elías se acercó a ella y le pidió un poco de agua y un pedazo de pan. La viuda, sorprendida por la solicitud de este extraño, bajó la mirada con tristeza y le explicó su difícil situación. «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir». Elías escuchó atentamente las palabras de la viuda, pero en lugar de desanimarse, le dijo con voz llena de confianza: «No temas. Ve y haz como has dicho, pero primero hazme a mí un pequeño pan con lo que tienes y tráemelo. Después podrás hacer algo para ti y tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La viuda había sido bendecida con la presencia del profeta, quien milagrosamente había multiplicado el aceite y la harina en su casa, asegurando así su sustento y el de su hijo en medio de la crisis que asolaba la tierra. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: «¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios?
¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo, pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino, y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado, para que entregues a tu siervo en mano de Acab, para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino, a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí, y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, ¿aquí está Elías? Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Ante la presencia del rey Acab, un hombre cuya autoridad era suprema en aquel tiempo, Elías no titubeó en proclamar la verdad y confrontar el pecado. Su valentía y su firmeza eran evidentes, ya que se mantenía firme en la palabra de Dios a pesar de la posibilidad de represalias. El encuentro entre Elías y Acab marcó el comienzo de un enfrentamiento épico entre el profeta de Dios y los profetas de Baal, que culminaría en el monte Carmelo con un desafío público para demostrar quién era el verdadero Dios. Pero en estos versículos iniciales vemos el primer paso crucial de Elías
hacia el cumplimiento de su misión divina, mostrando que la palabra de Dios no se detiene ante ningún poder terrenal y que la justicia divina prevalecerá, incluso en medio de la oscuridad y la apostasía. Entonces, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. El Monte Carmelo se convierte en el escenario de este enfrentamiento. Elías, el profeta de Dios, se encuentra en medio de una multitud que incluye al rey Acab y a los profetas de Baal, que son 450 hombres. Elías se dirige a la multitud con un desafío. ¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Es un llamado a elegir entre el verdadero Dios y los falsos ídolos. Elías propone un desafío. Cada grupo deberá preparar un sacrificio, pero no encenderán fuego debajo de él. Entonces invocarán al nombre de sus dioses, y el Dios que responda por fuego será reconocido como el verdadero Dios. Los profetas de Baal aceptan el desafío y preparan su sacrificio. Comienza el despliegue de rituales y plegarias a Baal, pero no hay respuesta. Los profetas de Baal claman y se cortan a sí mismos en un intento desesperado de obtener la atención de su Dios, pero no hay fuego. Elías, burlándose de ellos, les anima a gritar más fuerte, insinuando que quizás Baal está ocupado o de viaje. Luego, es el turno de Elías. Reconstruye el altar del Señor, coloca el sacrificio sobre él y lo rodea con surcos llenos de agua, desafiando cualquier posibilidad de fraude. Luego, en un acto de fe, ora al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, pidiendo que revele su gloria y que la gente sepa que Él es el único Dios verdadero. De repente, el fuego desciende del cielo y consume el sacrificio, los surcos de agua y hasta las piedras del altar. La multitud queda asombrada y reconoce al Señor como Dios. Los profetas de Baal son capturados y ejecutados por el mismo pueblo. Este episodio no solo muestra el poder y la fidelidad de Dios, sino también la valentía y la fe inquebrantable de Elías como su siervo. Elías le dice a Acab que suba al monte y coma y beba, porque una lluvia abundante se está acercando. Mientras Acab sube al monte para disfrutar de su comida, Elías sube a la cima del Carmelo y se postra en la tierra, poniendo su rostro entre las rodillas, en un gesto de profunda oración. Entonces, Elías instruye a su sirviente para que vaya hacia el horizonte y observe hacia el mar, buscando señales de la prometida lluvia. El sirviente va y mira, pero no ve nada en el horizonte. Sin embargo, Elías le ordena que vaya una y otra vez, hasta que finalmente, en el séptimo intento, el sirviente informa que ve una pequeña nube, del tamaño de la palma de una mano, que se eleva del mar. Esta pequeña señal es suficiente para Elías. Con una fe inquebrantable, le dice al rey Acab que prepare su carro y descienda del monte antes de que la lluvia lo detenga. Y en un momento que simboliza la renovación y la restauración, el cielo se oscurece con nubes, el viento se levanta y comienza a llover abundantemente. La tierra, que había estado seca y árida durante tanto tiempo, es ahora bendecida con la lluvia que tanto necesitaba. Es un momento de triunfo para Elías y una confirmación poderosa del poder de Dios sobre la naturaleza y sobre todas las circunstancias humanas. Este pasaje muestra la perseverancia de Elías en la oración y su firme creencia en las promesas de Dios, así como también ilustra cómo la fe puede mover montañas y cambiar el curso de los acontecimientos. Después del impresionante enfrentamiento en el Monte Carmelo, donde el profeta Elías desafió a los profetas de Baal y demostró el poder de Dios, la historia toma un giro repentino. La reina Jezabel, furiosa por la derrota de los profetas de Baal, envía un mensaje a Elías, amenazando con matarlo antes del día siguiente. Aterrorizado por la amenaza, Elías huye hacia el desierto para salvar su vida.
Después de un largo viaje, se sienta debajo de un enebro y le pide a Dios que le quite la vida. Está agotado, emocionalmente, exhausto, y siente que su misión ha fracasado. Dios, sin embargo, no abandona a su siervo. Un ángel aparece y le proporciona comida y agua, dándole la fuerza necesaria para seguir adelante. Con ese sustento divino, Elías viaja durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. Allí, en una cueva en la montaña, Dios se encuentra con Elías y le pregunta qué está haciendo allí. El profeta responde con amargura, explicando que ha sido fiel a Dios, pero ahora se siente solo y perseguido. Dios no reprende a Elías, sino que le instruye a salir de la cueva y ponerse de pie en la montaña, porque está a punto de pasar. Una poderosa tormenta se desata, con viento fuerte, terremoto y fuego. Pero Dios no está en ninguna de estas manifestaciones. Luego viene un suave susurro, una voz apacible que pregunta nuevamente qué está haciendo Elías allí. Elías responde de la misma manera, expresando su angustia y desesperación. Pero Dios le asegura que no está solo. Dios orientó a Elías a regresar al desierto de Damasco y a ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor profético. Este acto simbolizaba no solo la continuidad de la misión de Elías, sino también el plan divino en marcha para Israel. Dios también reveló a Elías que había 7,000 remanentes fieles en Israel que no se habían doblado ante Baal. Esta revelación fue una fuente de consuelo y esperanza para Elías, recordándole que no estaba solo en su lucha por la fidelidad a Dios. Elías vuelve a obedecer a Dios. Después de su encuentro con Dios en el monte Horeb, Elías se levanta con un nuevo sentido de propósito y determinación. Siguiendo las instrucciones divinas, deja la cueva y se encuentra con Eliseo, quien está arando con 12 yuntas de bueyes. El profeta, sin decir una palabra, se acerca a Eliseo y arroja su manto sobre él. Este gesto simbólico indica que Eliseo ha sido elegido como sucesor de Elías, como el nuevo profeta de Dios. Al sentir el peso del manto sobre sus hombros, Eliseo comprende el significado del acto. Deja atrás sus bueyes y, corriendo hacia Elías, le pide permiso para despedirse de su familia. Elías le responde: «Ve y despídete, pero ¿qué te he hecho yo?». Eliseo comprende que este acto marca un punto de no retorno en su vida. Sacrifica sus bueyes, los mata, cocina su carne y la ofrece como alimento al pueblo, simbolizando su decisión de dejar atrás su vida anterior y seguir a Dios en el camino del profetismo. Este encuentro entre Elías y Eliseo no solo marca el comienzo del ministerio de Eliseo como profeta, sino que también representa la transición de una generación de profetas a otra. Más adelante encontramos un relato que detalla un conflicto entre Ben-Hadad, rey de Siria, y Acab, rey de Israel. Ben-Hadad reúne un gran ejército y sitia a Samaria, exigiendo a Acab que le entregue sus tesoros y familia. Acab se muestra inicialmente sumiso, pero luego rechaza las demandas de Ben-Hadad. Ante la advertencia de los ancianos de Israel, Acab se prepara para la batalla. Un profeta llega a Acab y le asegura que Dios le dará la victoria. En la primera batalla, los sirios son derrotados. En la segunda, planean una emboscada que les permite vencer nuevamente. Los sirios huyen y Ben-Hadad intenta otra estrategia, pero es nuevamente derrotado. Después de esto, los consejeros de Ben-Hadad le aconsejan a rendirse y buscar la misericordia de Acab, lo cual acepta. Finalmente, Ben-Hadad busca la misericordia de Acab, quien lo perdona y permite que regrese a Siria. Posteriormente, el profeta que había profetizado las 2 victorias se presenta ante el rey Acab disfrazado, explicando que fue enviado por un soldado para custodiar a un prisionero, pero este desapareció.
El rey decide que la sentencia del profeta será la misma que él mismo había pronunciado: su vida por la del prisionero. Sin embargo, el profeta revela su identidad y le comunica al rey que esta sentencia es un castigo de Dios por haber dejado en libertad a Ben-Hadad, rey de Siria, lo que traerá consecuencias para él y su pueblo. El rey de Israel se retira triste y enojado, reflexionando sobre las palabras del profeta y las implicaciones de sus acciones ante Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio real. Acab, deseando adquirir la viña de Nabot, para convertirla en un huerto. Acab le ofrece a Nabot comprarla o intercambiarla por otra viña, pero Nabot se niega, argumentando que la viña es la herencia de su familia y no puede venderla. El rey Acab se entristece por la negativa de Nabot y regresa al palacio, donde su esposa Jezabel, al notar su desánimo, decide intervenir. Jezabel conspira para hacer que Nabot sea acusado falsamente de blasfemia contra Dios y el rey, lo cual lleva a su ejecución por orden de Acab. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: «Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle, diciendo: Así ha dicho Jehová. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre». Y Acab dijo a Elías: «¿Me has hallado, enemigo mío?» Él respondió: «Te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira. ¿Y con qué has hecho pecar a Israel? De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo». Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Acab se arrepiente y se humilla ante Dios, lo que lleva a Dios a retrasar su juicio hasta después de su muerte, pero la sentencia sobre su casa permanece inmutable. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, visitó a Acab en Samaria. Acab le propone unirse en una campaña militar para recuperar Ramot de Galaad, una ciudad que pertenecía a Israel, pero que había sido tomada por Siria. Josafat, aunque muestra cautela y pide consultar a los profetas de Dios, accede a acompañar a Acab. Antes de emprender la batalla, Acab reúne a 400 profetas que le aseguran la victoria en Ramot de Galaad. Sin embargo, Josafat insiste en escuchar la opinión de un verdadero profeta de Dios. Entonces Acab menciona a Micaías, pero le advierte que siempre profetiza desgracias. Al escuchar a Micaías, este profeta revela que la verdadera palabra de Dios es que Acab morirá en la batalla. Acab desestima la advertencia y decide ir a la guerra de todas maneras. Josafat, sin embargo, se siente inquieto y decide acompañar a Acab, pero sugiriéndole que vaya disfrazado para no ser identificado. Durante la batalla, Acab recibe una herida de flecha que lo lleva a la muerte. Cuando el sol se pone,
su cuerpo es llevado de regreso a Samaria y limpiado en el estanque de Samaria. Los perros lamen su sangre, cumpliéndose así la profecía de Elías. Después de la muerte de Acab, Ocozías, hijo de Acab, sube al trono como rey de Israel en Samaria, continuando con las prácticas impías de su padre y su madre, Jezabel. Estas prácticas incluyen la adoración de Baal y la provocación a la ira de Dios. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocozías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: «Id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad». Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: «Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás». Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: «¿Por qué os habéis vuelto?» Ellos le respondieron: «Encontramos a un varón que nos dijo: Id y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová: ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás». Entonces él les dijo: «¿Cómo era aquel varón que encontrasteis, y os dijo tales palabras?» Y ellos le respondieron: «Un varón que tenía vestido de pelo, y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero». Entonces él dijo: «Es Elías Tisbita». El rey Ocozías envía entonces un capitán con 50 soldados para arrestar a Elías. Pero cuando llegan, Elías llama al fuego del cielo que consume a los soldados y al capitán, mostrando así el poder y la protección divina sobre él. Ocozías envía otro capitán con otros 50 hombres, y el mismo resultado se produce. Finalmente, Ocozías envía un tercer capitán con otros 50 hombres, pero este último capitán, entendiendo la gravedad de la situación y la intervención divina, se humilla ante Elías y suplica por su vida y la de sus hombres. Entonces, Elías se presenta ante Ocozías y le comunica la palabra del Señor. Debido a su falta de fe en el Dios de Israel y su búsqueda de ayuda en dioses falsos, Ocozías no se recuperará de sus heridas, sino que morirá. Y así, Ocozías murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram en el 2º año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocozías no tenía hijo. Un tiempo después de este acontecimiento, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: «Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel». Y Eliseo dijo: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: «¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti?» Y él dijo: «Sí, yo lo sé. Callad». Y Elías le volvió a decir: «Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó». Y él dijo: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: «¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti?» Él respondió: «Sí, yo lo sé. Callad». Y Elías le dijo: «Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán». Y él dijo: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado,
Elías dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Y dijo Eliseo: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Él le dijo: «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no». Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Los profetas que observan desde lejos reconocen que el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo y se postran ante él como su nuevo líder. No te olvides de suscribirte, comentar y dar like.